Prólogo. Imagina por un momento que caminas por una calle concurrida. Personas que nunca has visto pasan frente a ti. Algunos miran su teléfono con el ceño fruncido, otros mantienen la barbilla en alto como si llevaran el control de todo lo que les rodea. Una pareja discute a pocos metros. Ella cruza los brazos, él desvía la mirada hacia el suelo. Sin intercambiar una sola palabra con ninguno de ellos, ya puedes intuir algo. Esa intuición que aparece sin que la llames es la primera chispa de lo que podríamos llamar leer mentes. No se trata de magia ni de adivinación, sino de una observación silenciosa que te permite acercarte a la verdad emocional de las personas. La fascinación por entender lo que otros piensan o sienten no es nueva. Desde tiempos antiguos, los humanos hemos buscado pistas más allá de las palabras. En mercados de la Edad Media, un comerciante evaluaba a un comprador por el modo en que acariciaba una moneda antes de pagar. En los palacios, los consejeros del rey observaban con atención cómo un embajador inclinaba la cabeza o cambiaba el peso de su cuerpo antes de dar una respuesta. Eran señales diminutas, casi invisibles para quien no prestaba atención, pero cargadas de información para el que sabía mirar. La razón por la que esta capacidad nos atrae tanto es porque nos da una ventaja evolutiva. Comprender lo que alguien piensa sin que lo diga puede significar prevenir un conflicto, detectar una mentira o identificar una oportunidad. Un simple parpadeo más rápido de lo normal en un jugador de póker puede revelar nerviosismo. Un ligero movimiento hacia atrás durante una negociación puede indicar resistencia. Una mirada fija, acompañada de hombros relajados, puede mostrar seguridad absoluta. Son fragmentos de un idioma que todos hablamos sin saberlo, el idioma del cuerpo. El lenguaje corporal es la llave que abre la puerta al subconsciente. Las palabras pasan por filtros conscientes. Pensamos antes de hablar, elegimos frases, modulamos el tono. Pero los gestos, las posturas, los cambios en la respiración o la dilatación de las pupilas ocurren sin que podamos controlarlos del todo. El cuerpo es honesto por naturaleza, incluso cuando la boca miente. Por eso, un político puede pronunciar un discurso impecable, pero si en el momento de recibir una pregunta incómoda sus pies apuntan hacia la salida, su cuerpo ya ha dicho lo que realmente quiere: marcharse. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Estás en una reunión de trabajo y un compañero dice estar abierto a nuevas ideas. Sin embargo, sus brazos permanecen cruzados y su torso se inclina ligeramente hacia atrás. Aunque sus palabras dicen sí, su cuerpo susurra no. Esa contradicción entre lenguaje verbal y no verbal es donde se esconde la verdad. El subconsciente no sabe mentir tan bien como la boca, y por eso aprender a descifrarlo es como tener un mapa de lo que realmente está ocurriendo. Ahora imagina una conversación íntima con alguien cercano. Tal vez esa persona te dice que está bien, pero sus hombros caen y sus manos juegan nerviosamente con un objeto. Sin proponértelo, tu mente detecta la disonancia y algo en ti se activa. Sabes que no está bien. Esa percepción instantánea es la puerta a un entendimiento más profundo, un puente invisible entre dos personas que va más allá de las frases pronunciadas. El impacto de comprender este idioma silencioso es tan grande que cambia tu manera de estar en el mundo. Empiezas a notar cómo la gente se posiciona en un ascensor, cómo un desconocido sostiene la mirada medio segundo más de lo normal, cómo el tono de una carcajada revela si es genuina o forzada. Y lo más fascinante es que estas señales están ocurriendo todo el tiempo, incluso ahora mismo, a tu alrededor. El aire que respiramos está lleno de microgestos y reacciones que cuentan historias, y la mayoría de la gente las ignora por completo. Pongamos otro ejemplo visual. Una persona entra a una sala donde hay varias conversaciones en curso. Antes de decir una sola palabra, podemos observar cómo sus pasos son rápidos y firmes, cómo sus hombros se mantienen erguidos y su barbilla ligeramente elevada. No necesitamos que nos diga que se siente segura. Su cuerpo ya nos lo ha transmitido. Ahora cambia la escena. Alguien entra con pasos cortos, mirando al suelo, con los brazos pegados al cuerpo. Esa postura encogida no requiere traducción. Su mensaje no verbal es claro, y cualquiera que sepa observar puede interpretarlo. Leer el lenguaje corporal no solo nos permite comprender a los demás, sino también anticipar sus reacciones. Si un vendedor nota que el cliente inclina la cabeza y entrecierra los ojos, puede interpretar que está evaluando una propuesta con escepticismo. Si, por el contrario, el cliente abre ligeramente la boca, asiente lentamente y su cuerpo se inclina hacia adelante, hay una alta probabilidad de que esté interesado y abierto a seguir negociando. El poder de esta lectura anticipada es inmenso. Es como poder leer la segunda página de un libro antes de que el otro termine la primera. Pero más allá de los negocios, esta comprensión tiene un valor humano profundo.
Detectar en el rostro de un amigo una sombra de tristeza antes de que él mismo lo sepa, notar el cansancio acumulado en la postura de un ser querido, o captar la tensión en la mandíbula de un hijo antes de que explote en palabras, son formas de conexión que fortalecen vínculos y permiten intervenir a tiempo. Y es aquí donde empieza la verdadera magia, cuando te das cuenta de que leer mentes, a través del lenguaje corporal, no se trata de controlar a los demás, sino de entenderlos de una manera que ellos mismos no han verbalizado. Se trata de escuchar lo que no se dice, de prestar atención a lo invisible, de ver con los ojos del cuerpo. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte 1. Fundamentos del lenguaje corporal. Capítulo 1. ¿Qué es realmente leer mentes? Cuando escuchamos la frase leer mentes, muchas personas imaginan a un ilusionista en un escenario, adivinando cartas o revelando secretos que un espectador tiene escondidos. La idea suena misteriosa, casi mágica. Pero en realidad, leer mentes, en el sentido del que estamos hablando, no tiene nada que ver con poderes sobrenaturales. Se trata de algo mucho más terrenal y comprobable, la observación detallada de comportamientos, gestos y reacciones, combinada con la comprensión de patrones humanos universales. El error más común es confundirlo con adivinación. La adivinación se basa en suposiciones sin un fundamento verificable, en intuiciones que no pueden ser explicadas por un método. El análisis científico del comportamiento, en cambio, es como ser un detective de lo no dicho. Funciona con datos, microexpresiones, cambios en el tono de voz, movimientos corporales, variaciones en la respiración. No es yo siento que piensas esto, sino observo esta señal y, basándome en lo que la ciencia y la experiencia indican, puedo interpretar que es probable que sientas o pienses esto. Imagina a un investigador de la policía que interroga a un sospechoso. No necesita que la persona confiese para saber que oculta algo. Puede detectarlo cuando, al hacerle una pregunta clave, la pupila se dilata, el cuerpo se tensa levemente y la voz se vuelve más aguda. Estos cambios son respuestas fisiológicas automáticas que no dependen de la voluntad consciente. No es un sexto sentido, es el dominio de un idioma invisible que todos hablamos, pero que pocos saben descifrar. La gran diferencia con la adivinación es que aquí no se trabaja con fe, sino con evidencia observable. Si en una conversación notas que tu interlocutor cruza los brazos, aprieta los labios y echa el torso hacia atrás justo después de que le propongas una idea, no estás adivinando que no le gusta. Estás leyendo un patrón que se ha repetido millones de veces en millones de personas y que, en un altísimo porcentaje, indica rechazo o incomodidad. Ahora bien, entender que esto es un análisis no significa que sea infalible. El lenguaje corporal es un reflejo poderoso, pero siempre debe ser interpretado dentro de un contexto. Un cruce de brazos puede indicar defensa, sí, pero también puede significar que la persona tiene frío o que simplemente está cómoda así. El error de muchos principiantes es dar una interpretación cerrada a una sola señal. El verdadero lector de mentes analiza grupos de señales, secuencias, cambios antes y después de estímulos específicos. Aquí es donde entramos en el terreno de la ética. Leer mentes, o más precisamente, interpretar el lenguaje corporal y las microseñales, es un poder sutil. Y como todo poder, puede usarse para el bien o para manipular. Hay quienes lo emplean para comprender mejor y ayudar a los demás. Terapeutas que detectan en un paciente la tensión que oculta una emoción, mediadores que previenen un conflicto al ver signos de irritación creciente. Pero también existen quienes lo usan para su beneficio exclusivo, manipulando negociaciones, explotando inseguridades o influyendo en decisiones sin transparencia. Los límites éticos son claros. Observar y comprender a una persona no te da el derecho de invadir su privacidad emocional sin su consentimiento o de usar esa información para perjudicarla. Hay una gran diferencia entre ajustar tu comunicación para que sea más efectiva y utilizar el conocimiento para obtener algo que la otra persona no daría de manera consciente. Un vendedor puede notar que un cliente se muestra inseguro, y de manera ética, ofrecerle más información y seguridad. Pero sería antiético aprovechar esa inseguridad para presionarlo a comprar algo que no necesita. Pensemos en un ejemplo delicado. Un jefe que sabe interpretar las señales no verbales de su equipo podría identificar a un empleado que está buscando otro trabajo antes de que lo diga. Éticamente, podría usar esa información para ofrecerle oportunidades que lo motiven a quedarse. Pero si usa ese conocimiento para aislarlo o presionarlo,
estaría cruzando una línea peligrosa. La ética también implica aceptar que nuestras interpretaciones no siempre serán correctas. Incluso con experiencia, siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque las personas son complejas y su comunicación no verbal está influenciada por múltiples factores: su cultura, su estado de ánimo, su salud física, su historia personal. Lo responsable es interpretar señales como hipótesis, no como sentencias definitivas. La lectura de mentes no verbal no es una herramienta para tener siempre la razón, sino para aumentar las probabilidades de comprender lo que está ocurriendo. Por eso, un buen observador no se limita a registrar señales, sino que las contrasta con el contexto, escucha las palabras, recuerda interacciones previas y, sobre todo, mantiene la humildad de saber que siempre puede aprender algo nuevo. Si alguna vez te encuentras interpretando a alguien y sientes la tentación de usar lo que sabes para adelantarte de forma ventajosa sin pensar en la otra persona, recuerda esto: la confianza es más valiosa que cualquier victoria momentánea. Cuando las personas sienten que las escuchas y las entiendes, la conexión que se crea es mucho más poderosa que cualquier manipulación pasajera. Esa conexión es el verdadero premio de aprender a leer mentes. Capítulo 2. La ciencia detrás del lenguaje no verbal. Cada vez que una persona se comunica, no importa el idioma ni la cultura, su cuerpo está transmitiendo un segundo mensaje paralelo a las palabras. Este canal silencioso no es un invento moderno, es el resultado de millones de años de evolución. Mucho antes de que el ser humano pronunciara su primera palabra, ya se comunicaba con gestos, posturas y sonidos no verbales. Imagínate a nuestros ancestros prehistóricos. No tenían un vocabulario complejo, pero podían advertir peligro con una mirada, invitar a compartir comida con una inclinación de cabeza o expresar sumisión bajando los hombros y evitando el contacto visual. Estas señales eran universales, rápidas y, lo más importante, podían salvar vidas. La psicología evolutiva nos muestra que el lenguaje corporal es un vestigio de esos mecanismos primitivos de supervivencia. La rapidez con la que interpretamos una expresión facial o un cambio de postura es asombrosa, y no ocurre por casualidad. Nuestro cerebro está diseñado para detectarlo. Una fracción de segundo basta para que la amígdala, la parte del cerebro encargada de procesar las emociones, reaccione ante un gesto de amenaza. No hace falta pensar. El cuerpo actúa antes de que la mente tenga tiempo de analizar. Pongamos un ejemplo. Estás caminando por la calle y, a lo lejos, ves a alguien corriendo hacia ti con el ceño fruncido y los puños cerrados. No necesitas que te diga "estoy enfadado" para entenderlo. En ese instante, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan y te preparas para reaccionar. Ese es el poder de la comunicación no verbal. Transmite información de manera inmediata y directa, sin pasar por el filtro del lenguaje. Los estudios de psicología social han intentado cuantificar este fenómeno, y una de las cifras más repetidas es la que indica que alrededor del 93% de la comunicación humana es no verbal. Esto no significa que las palabras no importen, sino que el peso emocional, la credibilidad y la interpretación de un mensaje dependen en gran medida de elementos como el tono de voz, las expresiones faciales, la postura y los gestos. Si alguien te dice "me alegro por ti" con una sonrisa amplia, ojos brillantes y voz cálida, creerás que lo dice de verdad. Pero si pronuncia las mismas palabras con los labios apretados, el ceño ligeramente fruncido y un tono apagado, tu cerebro captará la contradicción y dudará de su sinceridad. La importancia del componente no verbal es tan grande que, en muchas interacciones, puede contradecir o reforzar las palabras. En un interrogatorio policial, por ejemplo, un sospechoso puede afirmar que no estuvo en la escena del crimen, pero si sus manos tiemblan, evita la mirada directa y su respiración se acelera, esas señales no verbales generarán desconfianza. Por eso, profesionales como agentes de seguridad, psicólogos o negociadores prestan tanta atención a lo que el cuerpo dice más allá de las frases. El hecho de que gran parte de la comunicación sea no verbal también explica por qué a veces es tan difícil interpretar correctamente mensajes escritos, como correos electrónicos o mensajes de texto. Sin el tono de voz, las expresiones faciales o la postura de quien habla, perdemos una enorme cantidad de información contextual. Un simple OK escrito puede sonar neutro, entusiasta o incluso molesto, dependiendo de cómo lo pronunciaría la persona, pero en un mensaje plano es casi imposible saberlo. Esto demuestra que nuestro cerebro está acostumbrado a recibir información completa, palabras más lenguaje corporal, no solo palabras aisladas. Volvamos por un momento a la idea de la evolución. Muchos gestos que hoy usamos tienen raíces tan antiguas que no somos conscientes de ellas. Mostrar las palmas de las manos, por ejemplo, es un gesto de apertura que transmite sinceridad y ausencia de amenaza. En la antigüedad,
significaba que no llevabas armas. Levantar las cejas brevemente al ver a alguien que reconoces es un gesto amistoso universal, presente incluso en tribus que nunca han tenido contacto con otras culturas. Estos comportamientos están tan profundamente grabados en nuestra biología que los realizamos sin pensarlo, y al hacerlo, enviamos señales claras a los demás. Comprender que el lenguaje corporal no es un simple complemento, sino la base primaria de nuestra comunicación, cambia por completo nuestra forma de ver las interacciones humanas. No se trata solo de notar si alguien sonríe o frunce el ceño, sino de percibir todo el conjunto, cómo se mueve, cómo ocupa el espacio, cómo respira, cómo sus microexpresiones aparecen y desaparecen en milésimas de segundo. Es como ver dos capas superpuestas, la capa de las palabras y la capa silenciosa, que muchas veces dice más. La ciencia del lenguaje no verbal también nos muestra que este canal es difícil de falsificar durante mucho tiempo. Puedes controlar tu voz y tu postura por un par de minutos, pero mantener esa coherencia bajo estrés es casi imposible. Un político puede ensayar gestos para un discurso, pero si le hacen una pregunta inesperada que lo incomoda, sus microexpresiones traicionarán su verdadera reacción. Por eso, quienes saben observar no buscan señales aisladas, sino cambios en la línea base de comportamiento de una persona, cómo actúa normalmente y qué variaciones aparecen cuando se enfrenta a diferentes estímulos. Esta conexión entre evolución, biología y psicología es la razón por la que el lenguaje corporal resulta tan universal y tan poderoso. No importa si hablas español, inglés o japonés, un gesto de miedo, una expresión de sorpresa o una postura defensiva transmiten el mismo mensaje a cualquier observador entrenado. Esa universalidad convierte al lenguaje no verbal en una herramienta tan eficaz como antigua, y aunque lo hemos heredado de nuestros antepasados, sigue siendo absolutamente relevante en el mundo moderno. Capítulo 3. Las bases de la observación consciente. Observar no es lo mismo que mirar. Mirar es un acto mecánico, algo que hacemos sin pensar. Los ojos reciben imágenes y el cerebro las procesa de manera automática. Observar, en cambio, implica intención. Es dirigir la mirada con un propósito, prestar atención a lo que sucede delante de ti y, al mismo tiempo, a lo que se mueve en los márgenes de tu visión. La mayoría de la gente cree que ve todo lo que ocurre a su alrededor, pero la verdad es que nuestra atención suele reducirse a un punto concreto, como si camináramos con una linterna que solo ilumina lo que tenemos enfrente, dejando en penumbra el resto. Aprender a ver más allá de lo obvio significa encender más linternas, ampliar el campo de percepción y entrenar a la mente para detectar detalles que normalmente pasarían inadvertidos. Imagina que entras a un café. Si vas distraído, solo notarás lo que hay en tu mesa o frente a ti. Pero si practicas la observación consciente, registrarás cómo la barista cambia su sonrisa cuando habla con diferentes clientes, como un hombre en la esquina revisa su reloj cada pocos segundos, o como una pareja cerca de la ventana está sentada demasiado lejos el uno del otro, con cuerpos inclinados en direcciones opuestas. Son pequeñas historias en curso, visibles solo para quien decide mirar. La clave para desarrollar esta habilidad está en la atención plena. La atención plena no es únicamente un concepto asociado a la meditación, sino una herramienta práctica para la observación. Es estar presente en lo que sucede, sin que la mente se pierda en recuerdos o anticipaciones. Cuando aplicas atención plena en la lectura del lenguaje corporal, cada gesto se vuelve más nítido. Una persona que parpadea más rápido de lo normal, alguien que frota su cuello mientras responde a una pregunta, un cambio sutil en el ritmo de respiración, son como notas en una melodía que, si sabes escucharlas, te revelan el estado emocional de quien tienes enfrente. Un buen observador entrena tanto la visión focal como la visión periférica. La visión focal es la que usamos para enfocar en algo específico, la sonrisa de alguien, un movimiento de manos, un objeto que sostiene. La visión periférica, en cambio, capta lo que ocurre alrededor sin necesidad de mover los ojos directamente. Ambas son necesarias. Un ejemplo claro es un jugador de baloncesto que avanza con el balón. Sus ojos pueden estar fijos en un compañero, pero su visión periférica le permite percibir a un rival acercándose por un costado. En el terreno de la comunicación, esto significa que puedes mantener contacto visual con alguien mientras registras, si cruza una pierna, si sus hombros cambian de posición o si sus manos se tensan bajo la mesa. Entrenar la percepción periférica es un ejercicio que cualquiera puede hacer en su vida diaria. Una forma sencilla es elegir un punto fijo al frente y tratar de identificar, sin mover los ojos, cuántos elementos puedes percibir a los lados. Al principio notarás poco, pero con práctica, empezarás a registrar movimientos, colores y gestos en ese espacio lateral que antes ignorabas. Esta habilidad, aplicada a la lectura de personas, te permite captar cambios repentinos en una sala,
detectar reacciones de terceros en una conversación o advertir que alguien te observa incluso cuando no lo miras directamente. Otro aspecto esencial de la observación consciente es la comparación con la línea base de la persona. No basta con ver un gesto, hay que entender si es normal para ese individuo o si representa un cambio. Por ejemplo, hay personas que siempre hablan moviendo mucho las manos, y en ellas ese gesto no indica nerviosismo. Sin embargo, si alguien que normalmente mantiene las manos quietas empieza a moverlas de forma agitada en medio de una conversación, ese cambio puede ser una señal. La observación consciente no es acumular datos sueltos, sino conectar patrones y detectar variaciones significativas. También es fundamental eliminar sesgos. Todos tenemos ideas previas sobre cómo deberían comportarse ciertas personas, y esos prejuicios pueden distorsionar la interpretación. Observar de forma consciente significa dejar esas ideas en pausa y mirar lo que realmente está ocurriendo, no lo que creemos que debería ocurrir. Por ejemplo, podrías pensar que una persona con los brazos cruzados está cerrada a la conversación, pero si notas que la temperatura en la sala es baja y que varias personas adoptan la misma postura, el contexto cambia la lectura. El ejercicio constante es el único camino para afinar la observación. Esto no implica vigilar a todos de forma intrusiva, sino cultivar el hábito de notar detalles sin esfuerzo. En el transporte público, puedes practicar identificando cómo cambia la postura de las personas cuando se acerca su parada. En un restaurante, cómo reacciona alguien al recibir un plato equivocado. En reuniones, quien se inclina hacia adelante cuando un tema le interesa y quien retrocede al sentirse incómodo. Cuanto más practiques, más rápido y natural será tu capacidad para ver más allá de lo obvio. Con el tiempo, la observación consciente se convierte en algo casi automático. Tus sentidos empiezan a captar más información sin que tengas que forzarlos. Notarás cómo alguien aprieta levemente los labios al escuchar cierto nombre, cómo sus cejas se arquean apenas cuando oye una cifra, o cómo sus hombros se relajan tras recibir una respuesta tranquilizadora. Estos pequeños destellos, casi invisibles para la mayoría, se vuelven para ti señales claras, como palabras escritas en un idioma que has aprendido a leer. La verdadera maestría en la observación no está en ver mucho, sino en ver lo relevante. El mundo está lleno de movimientos, gestos y posturas, pero no todos tienen significado. La observación consciente te enseña a filtrar el ruido, a quedarte con aquello que revela emociones o pensamientos, y a hacerlo de manera precisa, sin apresurarte a juzgar. Así, lo que antes era un caos de señales se convierte en una conversación silenciosa entre cuerpos, gestos y miradas, abierta solo para quien sabe prestar atención. Parte 2. Anatomía del lenguaje corporal. Capítulo 4. La cara, el espejo del alma. La cara es un lienzo vivo que, aunque intentemos mantener neutral, revela constantemente nuestras emociones más profundas. No importa cuán hábil sea una persona para controlar sus palabras, el rostro tiende a traicionarla en milésimas de segundo. Estas reacciones fugaces, llamadas microexpresiones, son como destellos de verdad que cruzan la superficie antes de que la máscara social se asiente de nuevo. Un ceño fruncido que aparece y desaparece en menos de un cuarto de segundo puede indicar desacuerdo, frustración o preocupación, incluso si los labios dicen estoy bien. La clave está en entrenar el ojo para captar esos movimientos casi imperceptibles, porque en la velocidad radica su sinceridad. Son tan rápidas que la mente consciente de la persona no tiene tiempo de editarlas. Las microexpresiones fueron estudiadas en profundidad por el psicólogo Paul Ekman, quien identificó que estas reacciones son universales y no dependen de la cultura o el idioma. Por ejemplo, un niño en Japón y un anciano en Chile mostrarán el mismo gesto al sentir asco, la nariz se arruga, el labio superior se eleva y los ojos pueden entrecerrarse ligeramente. Este patrón no es aprendido, es biológico. El desafío, para quien busca leer mentes a través del rostro, es afinar la atención hasta notar esas señales, incluso cuando la conversación parece tranquila. Imagina que alguien te ofrece un cumplido, pero justo después de decirlo, una microexpresión de desprecio se cruza en su boca, una comisura que se eleva solo de un lado por un instante. Esa pequeña señal, invisible para muchos, puede cambiar tu interpretación completa de la interacción. Existen 7 expresiones universales que se repiten en todos los seres humanos y que constituyen el alfabeto básico de las emociones visibles. La primera es la alegría, caracterizada por la elevación de las comisuras de los labios, la aparición de patas de gallo en los ojos y un brillo particular en la mirada. La segunda es la tristeza, en la que las cejas se inclinan hacia arriba en el centro y los párpados caen, transmitiendo un peso emocional evidente. La tercera es el miedo, con los ojos muy abiertos, las cejas elevadas y los labios tensos o levemente separados.
La cuarta es la sorpresa, que comparte algunos elementos con el miedo, pero con la boca abierta de forma más relajada y sin la tensión en la mandíbula. La quinta es el enojo, donde las cejas se juntan y bajan, los labios se aprietan y los músculos faciales se tensan en conjunto. La sexta es el asco, con el mencionado arrugamiento de la nariz y la elevación del labio superior. La séptima es el desprecio, único en ser unilateral, donde solo una comisura de la boca se eleva, mostrando un desdén silencioso. Observar estas señales no es solo una cuestión de memorizarlas, sino de aprender a percibir el contexto en el que aparecen. Una sonrisa durante una broma puede ser genuina, pero una sonrisa que se forma solo con la boca, sin arrugar los ojos, podría ser una máscara social. El contexto determina el significado. El enojo en una discusión acalorada tiene un peso distinto que el enojo silencioso en una reunión de trabajo. Además, el rostro no actúa solo. Los músculos de la cara están conectados con el resto del cuerpo, y un gesto puede ser confirmado o contradicho por la postura, la respiración o la dirección de la mirada. Por ejemplo, si alguien dice sentirse entusiasmado por un nuevo proyecto, pero en su rostro aparece una microexpresión de miedo seguida de una respiración profunda, podrías estar frente a una persona que en realidad se siente insegura o presionada. Esto no significa que siempre debas confrontar a la persona con tu interpretación, sino que puedes ajustar tu comunicación para que se sienta más cómoda o para explorar de forma sutil lo que realmente piensa. El entrenamiento para detectar microexpresiones comienza con la exposición repetida. Puedes practicar observando entrevistas en video, pausando y retrocediendo para notar gestos fugaces, o prestando atención a interacciones cotidianas. Al principio, tu cerebro no captará nada, pero con el tiempo comenzarás a ver patrones que antes pasaban inadvertidos. Este tipo de observación consciente es como aprender un nuevo idioma. Requiere constancia, paciencia y una escucha visual activa. Lo fascinante es que, una vez que desarrollas esta habilidad, no solo detectas emociones en los demás, sino que también te vuelves más consciente de las tuyas. Empiezas a notar cuando tus propias microexpresiones podrían delatar lo que intentas ocultar. Esto no significa que debas vivir controlando cada músculo de tu cara, sino que te vuelves más honesto contigo mismo y puedes manejar mejor tus reacciones. En última instancia, el rostro es un mapa emocional en constante movimiento, y aprender a leerlo es como tener acceso a la versión sin filtros del pensamiento humano. Capítulo 5. Los ojos y la dirección de la mirada. Los ojos son mucho más que un órgano de la vista, son un canal directo hacia la mente y las emociones de una persona. Desde tiempos antiguos, se ha dicho que los ojos son el espejo del alma, y no es una metáfora exagerada. Contienen una riqueza de señales que, si se interpretan con atención, pueden revelar estados internos con un nivel de precisión sorprendente. La dirección de la mirada, su intensidad, el tiempo que se mantiene y la forma en que interactúa con el parpadeo son elementos que componen un lenguaje silencioso, pero tan expresivo como cualquier conversación hablada. Un vistazo rápido puede indicar timidez, evasión o incluso sumisión, mientras que una mirada fija puede ser percibida como interés, reto o amenaza, dependiendo del contexto y de los matices que la acompañen. La dirección de la mirada es una de las pistas más útiles para descifrar lo que una persona está pensando o sintiendo. En psicología de la comunicación, se ha estudiado que los movimientos oculares pueden correlacionarse con los procesos mentales. Por ejemplo, algunas personas tienden a mirar hacia arriba a la izquierda cuando intentan recordar información visual y hacia arriba a la derecha cuando están creando o imaginando algo. Aunque no es una regla absoluta, ya que las variaciones individuales y culturales influyen, esta observación puede ser útil como parte de un conjunto más amplio de señales. Una persona que evita mirar directamente a los ojos durante un momento clave puede estar experimentando incomodidad, duda o incluso miedo a ser descubierta, aunque también puede ser simplemente un rasgo de su personalidad. Cuando se trata de detectar señales de interés, la mirada prolongada y atenta es un indicador poderoso. Si alguien se inclina ligeramente hacia adelante, mantiene los ojos enfocados en ti y su parpadeo se reduce, es probable que esté completamente concentrado en lo que dices. En cambio, si los ojos comienzan a desviarse hacia otras personas, hacia la puerta o hacia un reloj, es posible que su mente ya no esté en la conversación. La dilatación de las pupilas también es un signo interesante. En situaciones de interés o atracción, las pupilas tienden a expandirse de forma involuntaria, un fenómeno ligado al sistema nervioso autónomo. Por el contrario, en momentos de hostilidad o incomodidad, las pupilas pueden contraerse. Aunque no siempre es fácil notar estos cambios sin un entrenamiento específico, aprender a observarlos puede darte una ventaja notable en la lectura de intenciones. La mentira es un terreno delicado en la interpretación de la mirada. Contrario a lo que se cree popularmente,
no todos los mentirosos evitan el contacto visual. De hecho, algunos lo utilizan de forma exagerada para intentar parecer sinceros. El truco está en detectar incongruencias. Si alguien sostiene la mirada de manera fija, pero su lenguaje corporal se retrae, su voz fluctúa o su respiración cambia, podría estar compensando una falsedad. Otros, en cambio, mirarán hacia abajo o apartarán la vista en momentos clave, especialmente justo antes o después de responder a una pregunta. Es importante no basar una acusación de mentira en un solo gesto ocular. Siempre es la combinación de señales la que ofrece una interpretación más fiable. La incomodidad se manifiesta a menudo en miradas intermitentes, cambios rápidos de dirección y parpadeos más frecuentes de lo normal. Cuando alguien quiere salir de una conversación o de una situación incómoda, sus ojos pueden buscar salidas físicas, una puerta, una ventana, o simplemente cualquier otro punto que rompa la conexión visual. Este patrón de búsqueda visual es un indicador claro de que la persona quiere cambiar el escenario, aunque verbalmente siga participando. Aprender a reconocerlo puede ayudarte a ajustar el rumbo de la interacción, ya sea para aligerar la tensión o para cerrar un tema de manera elegante. El contacto visual, por otro lado, es una herramienta de influencia extremadamente poderosa cuando se utiliza con intención y equilibrio. Un contacto visual adecuado genera confianza, transmite seguridad y proyecta honestidad. En un entorno de negociación, por ejemplo, mantener una mirada firme, pero no agresiva puede establecer tu posición de forma más efectiva que cualquier argumento. La clave está en encontrar un punto medio. Demasiado contacto visual puede resultar intimidante o invasivo, mientras que muy poco puede interpretarse como inseguridad o desinterés. Para usar el contacto visual como herramienta de influencia, es útil pensar en él como un ritmo natural dentro de la conversación. Un buen comunicador no mantiene la mirada fija todo el tiempo, sino que alterna momentos de conexión intensa con pausas estratégicas en las que permite que el otro procese la información. Estas pausas también sirven para suavizar la intensidad emocional y evitar que la interacción se perciba como un enfrentamiento. En entornos de liderazgo, este manejo consciente del contacto visual puede inspirar lealtad y respeto, ya que las personas tienden a confiar en quienes se comunican con una mirada segura y congruente con sus palabras. También es importante considerar las diferencias culturales en la interpretación de la mirada. En algunas culturas, mirar directamente a los ojos de una autoridad puede considerarse un signo de desafío, mientras que en otras es una muestra de respeto. Un buen observador adapta su estrategia de contacto visual a las normas sociales del entorno, evitando interpretaciones erróneas que puedan generar fricciones innecesarias. Del mismo modo, en contextos personales, es crucial calibrar la intensidad de la mirada según el grado de confianza que exista entre las partes. En situaciones de alta tensión emocional, el contacto visual puede actuar como un ancla. Por ejemplo, cuando alguien está nervioso o ansioso, una mirada calmada y estable puede transmitir tranquilidad y ayudar a estabilizar el tono de la conversación. Esto es especialmente útil en entornos donde la persuasión no se basa únicamente en argumentos lógicos, sino también en la gestión de estados emocionales, como ocurre en ventas, mediación de conflictos o liderazgo de equipos. A medida que desarrollas la capacidad de leer y manejar las señales oculares, tu comunicación se vuelve más precisa y persuasiva. No solo interpretarás mejor lo que la otra persona siente o piensa, sino que también podrás ajustar tu propia mirada para guiar la interacción hacia el resultado que deseas. Esta habilidad, combinada con la interpretación de microexpresiones y el análisis de otros gestos corporales, te convierte en un comunicador más completo, capaz de navegar tanto en conversaciones superficiales como en diálogos de gran profundidad emocional. Capítulo 6. Las manos y brazos. Las manos y los brazos son una de las partes del cuerpo más expresivas y, a menudo, subestimadas en la comunicación no verbal. A través de ellos manifestamos apertura, cierre, poder, inseguridad o incluso engaño, muchas veces sin darnos cuenta. Un observador atento puede leer en estos gestos matices que las palabras no logran transmitir, y en ocasiones, hasta detectar lo que la persona está intentando ocultar. Imagina a alguien sentado frente a ti en una conversación importante. Si mantiene las palmas abiertas y visibles, transmite disponibilidad y franqueza. En cambio, si sus brazos están cruzados de forma rígida y las manos ocultas, es probable que exista una barrera mental o emocional, una necesidad de protegerse, de marcar distancia o incluso de resistirse a la conversación. La apertura y el cierre físico suelen reflejar la apertura o el cierre mental. Los gestos de apertura no se limitan a mostrar las palmas. También incluyen brazos relajados a los lados del cuerpo, manos que se mueven suavemente al hablar, sin rigidez, y gestos que invitan al otro a participar. Piensa en un orador que,
al dirigirse a su audiencia, extiende los brazos hacia adelante con un movimiento fluido. Esa señal inconsciente indica receptividad y conexión. Por el contrario, los gestos de defensa suelen implicar brazos cruzados, manos aferradas al propio cuerpo o movimientos que buscan bloquear el espacio entre uno mismo y los demás, como colocar un objeto, una carpeta, un bolso, frente al torso. Estos actos no son necesariamente hostiles, pero sí revelan una cierta incomodidad, inseguridad o deseo de resguardo. Existen también gestos que transmiten poder y autoridad. Un ejemplo claro es la posición de las manos entrelazadas detrás de la espalda, adoptada por figuras militares o líderes políticos durante inspecciones o discursos. Este gesto expone el torso, una zona vulnerable, lo que denota seguridad y control de la situación. Otro es el gesto de las manos en forma de cúpula, con las yemas de los dedos tocándose, común entre negociadores y altos ejecutivos, transmite confianza y dominio del tema. Incluso el simple hecho de ocupar más espacio con los brazos, apoyándolos ampliamente sobre la mesa o extendiéndolos sobre el respaldo de una silla, comunica autoridad, aunque si se exagera puede percibirse como invasión del espacio personal. Dentro de los gestos más significativos de los brazos, el apretón de manos merece atención especial. No es solo un saludo, sino un ritual de presentación que envía múltiples mensajes en fracciones de segundo. Un apretón firme, pero no excesivo, proyecta confianza y respeto. Un apretón débil puede interpretarse como inseguridad o desinterés, mientras que uno demasiado fuerte puede percibirse como intento de dominación o intimidación. La duración también importa. Un contacto demasiado breve puede resultar frío, mientras que uno prolongado, incómodo. En contextos internacionales, incluso el apretón de manos tiene matices culturales. En algunas regiones se valora más la suavidad y brevedad, mientras que en otras se prefiere firmeza y cercanía. Los brazos y manos también sirven como marcadores rítmicos del discurso. Cuando alguien acompaña sus palabras con movimientos armónicos, el mensaje gana claridad y persuasión. Esto no es casual. El cerebro tiende a sincronizar la información visual y auditiva, de modo que un gesto bien coordinado refuerza la comprensión y el impacto emocional. Sin embargo, gesticular en exceso, con movimientos rápidos o erráticos, puede transmitir nerviosismo o distracción. El equilibrio es clave. En contextos de tensión, las manos revelan señales sutiles de estrés. Retorcerse los dedos, frotarse las palmas o jugar con objetos son descargas nerviosas que indican ansiedad. En cambio, manos quietas y controladas, sin rigidez extrema, comunican calma y seguridad. En negociaciones o entrevistas, aprender a mantener un lenguaje corporal de control y apertura puede marcar la diferencia en la percepción que los demás tienen de ti. Los brazos también interactúan con la proxémica, el manejo del espacio personal, para reforzar mensajes. Un abrazo breve y cordial puede sellar una alianza emocional. En cambio, un gesto de rechazo, como alejar un brazo para evitar contacto, puede cortar la conexión. Incluso la forma en que apoyamos los brazos en una mesa durante una conversación puede establecer jerarquías. Brazos firmes y abiertos sugieren disposición y liderazgo, mientras que brazos recogidos y pegados al cuerpo indican reserva. En definitiva, las manos y brazos son herramientas poderosas para comunicar sin palabras. Dominar su uso y aprender a leerlos con precisión permite interpretar estados emocionales, intenciones y actitudes que de otro modo pasarían inadvertidos. No se trata de forzar gestos artificiales, sino de desarrollar una conciencia plena de lo que nuestras extremidades expresan y de lo que las de los demás nos revelan, para movernos con mayor claridad y efectividad en cualquier interacción humana. Capítulo 7. Postura y movimiento corporal. La postura y el movimiento corporal son pilares fundamentales del lenguaje no verbal, ya que representan la estructura sobre la cual se apoyan los demás gestos, miradas y expresiones. Desde el momento en que una persona entra en una habitación, antes incluso de pronunciar palabra, su postura transmite mensajes claros sobre su estado emocional, su nivel de seguridad o inseguridad, y su disposición hacia la situación y las personas presentes. Una postura erguida, con los hombros relajados, el pecho abierto y la cabeza en posición neutral, proyecta confianza y serenidad. Por el contrario, una postura encorvada, con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia abajo, puede denotar timidez, incomodidad o incluso resignación. El cuerpo actúa como un espejo del estado interno, y aunque algunas personas intenten enmascararlo, las señales posturales tienden a escapar al control consciente. La postura también influye en cómo nos sentimos. Numerosos estudios han demostrado que adoptar una posición corporal segura y expansiva no solo cambia la percepción que los demás tienen de nosotros, sino que también modifica la forma en que nuestro cerebro interpreta la situación.
Mantener una postura amplia puede elevar la sensación interna de seguridad, disminuir el estrés y mejorar la disposición para actuar con decisión. Esto explica por qué los entrenadores, líderes y oradores suelen recomendar adoptar posiciones de poder antes de un momento importante, como una reunión, una negociación o una presentación. No se trata de teatralidad, sino de utilizar la conexión mente-cuerpo para potenciar la autoconfianza. En el otro extremo, posturas cerradas, como cruzar los brazos sobre el pecho o encogerse hacia adentro, suelen transmitir defensividad, incomodidad o desinterés. Aunque en algunos casos pueda tratarse simplemente de una postura cómoda o de protección contra el frío, en la mayoría de las interacciones sociales estas señales son interpretadas como barreras psicológicas. Aprender a detectar la diferencia entre un gesto casual y un indicio de inseguridad o resistencia requiere observar el contexto general. La postura, los gestos, el tono de voz y el contenido verbal forman un conjunto que revela el verdadero significado. El movimiento corporal, por su parte, añade una dimensión dinámica al mensaje. No basta con cómo una persona está de pie o sentada, cómo se desplaza, la velocidad con la que se mueve y la fluidez de sus acciones transmiten información igual de valiosa. Un desplazamiento seguro, con pasos firmes y un ritmo constante, suele indicar determinación y control de la situación. Por el contrario, un caminar apresurado y desordenado puede reflejar ansiedad o prisa, mientras que un avance lento y titubeante podría mostrar duda o falta de motivación. El ritmo corporal es especialmente revelador en interacciones cara a cara. Una persona que se mueve en sincronía con su interlocutor, adaptando de manera natural su postura y su velocidad, está enviando señales de conexión y empatía. Esto ocurre de manera inconsciente y se conoce como mirroring o efecto espejo. Por otro lado, un movimiento discordante, en el que la persona rompe la sintonía, puede indicar desacuerdo, incomodidad o la intención de marcar distancia. Incluso pequeños ajustes de postura durante una conversación comunican cambios internos. Inclinar ligeramente el torso hacia adelante puede mostrar interés y atención, mientras que retroceder o alejarse sugiere la necesidad de espacio o la pérdida de interés. Estos matices son especialmente visibles en negociaciones o discusiones, donde las microreacciones corporales pueden anticipar la dirección que tomará el diálogo antes de que se pronuncien las palabras clave. El uso del espacio personal está íntimamente ligado a la postura y al movimiento. Acercarse demasiado sin una razón clara puede interpretarse como invasivo, mientras que mantener una distancia excesiva puede percibirse como desinterés o rechazo. Las normas culturales influyen en lo que se considera una distancia apropiada, pero, en general, el cuerpo humano responde de forma instintiva ante la invasión de su espacio. Se endereza, se echa hacia atrás o adopta posturas de protección. Quien aprende a manejar y respetar este espacio logra que las interacciones sean más fluidas y menos tensas. En el ámbito profesional, la postura y el desplazamiento son herramientas estratégicas. Un líder que camina por la sala con un ritmo pausado, hace pausas calculadas y mantiene la espalda recta, genera una presencia sólida y respetada. En cambio, una persona que evita el contacto visual, camina encorvada o se desplaza de manera errática puede dar la impresión de falta de preparación o de inseguridad. Incluso en entornos informales, estos elementos moldean la manera en que los demás nos perciben y, en consecuencia, la calidad de nuestras relaciones. También es importante considerar que la postura y el movimiento corporal pueden adaptarse de forma consciente para influir en una situación. Un entrevistado que se sienta de forma erguida y se inclina ligeramente hacia su entrevistador transmite implicación. Un conferencista que camina por el escenario de manera fluida y sin movimientos bruscos crea un efecto de cercanía y control. En cambio, una persona que se mueve nerviosamente de un lado a otro, o que permanece estática como una estatua, puede generar incomodidad o aburrimiento en su audiencia. La lectura del desplazamiento y del ritmo no solo se limita a interacciones humanas directas. Incluso en lugares públicos, como estaciones, centros comerciales o calles concurridas, la forma en que las personas se mueven ofrece pistas sobre su estado emocional. Un grupo que avanza en formación compacta y con pasos decididos suele estar motivado y seguro, mientras que alguien que deambula sin rumbo aparente puede estar distraído, perdido o en un estado de introspección. En última instancia, la postura y el movimiento corporal son como un idioma silencioso que todos hablamos, pero que pocos dominan conscientemente. Observarlos con atención, tanto en uno mismo como en los demás, permite comprender mejor las intenciones y emociones que subyacen en cada interacción. Y, lo más valioso, aprender a ajustarlos de manera intencional puede convertirse en una poderosa herramienta para inspirar confianza, proyectar autoridad y generar conexión genuina en cualquier entorno social o profesional. Capítulo 8.
El uso del espacio personal, proxémica. El espacio personal es uno de los aspectos más poderosos y, al mismo tiempo, más útiles de la comunicación no verbal. Cada persona lleva consigo una burbuja invisible que marca los límites de lo que considera una distancia cómoda. Cuando alguien se acerca demasiado, esa burbuja se rompe y el cuerpo responde de manera automática. Puede ser un paso atrás, una tensión repentina en los hombros o incluso un cambio en la dirección de la mirada para evitar la confrontación. Estas reacciones no siempre son conscientes, pero están profundamente arraigadas en nuestra biología y en la forma en que hemos evolucionado como especie. La distancia que consideramos apropiada no es universal, cambia dependiendo de factores como la cultura, la edad, el contexto y el tipo de relación que tengamos con la otra persona. En culturas como la japonesa, por ejemplo, la distancia física es un signo de respeto y privacidad. Acercarse demasiado puede interpretarse como una invasión o una falta de educación. En cambio, en países de América Latina o del Mediterráneo, las conversaciones suelen ocurrir a distancias mucho más cortas, y el contacto físico como un toque en el brazo o un abrazo es parte normal de la interacción. Comprender estas diferencias culturales no solo ayuda a evitar malentendidos, sino que también nos permite adaptar nuestro comportamiento para generar confianza y cercanía de forma estratégica. En el ámbito de los negocios, por ejemplo, un ejecutivo que sabe mantener la distancia correcta en una negociación puede transmitir respeto y profesionalismo, mientras que en un contexto social, acortar esa distancia poco a poco puede ayudar a generar calidez y empatía. Invadir el espacio personal no siempre es negativo. De hecho, puede ser una herramienta de influencia muy efectiva si se hace con sutileza. Acercarse ligeramente durante un momento clave de una conversación puede aumentar la sensación de intimidad y hacer que la otra persona preste más atención a lo que decimos. Sin embargo, si se hace de manera abrupta o en exceso, el efecto será el contrario, generará incomodidad y desconfianza. La clave está en leer las señales. Si la persona mantiene el contacto visual, relaja los hombros o incluso se inclina hacia nosotros, es probable que se sienta cómoda con la proximidad. Por el contrario, si da un paso atrás, cruza los brazos o desvía la mirada, lo más sabio es retroceder y devolverle su espacio. El control del espacio personal también se manifiesta en cómo nos posicionamos en relación con los demás. En un grupo, la persona que ocupa el centro o el lugar más visible suele ser percibida como la figura de autoridad, mientras que quien se queda en los bordes transmite una posición más pasiva o de observador. Del mismo modo, entrar en la zona íntima de alguien, aproximadamente menos de medio metro, puede tener un efecto muy distinto dependiendo del contexto. En una relación romántica puede intensificar la conexión emocional, pero en una conversación profesional puede resultar inapropiado o invasivo. La inteligencia social radica en reconocer cuándo y cómo ajustar nuestra distancia para reforzar el mensaje que queremos transmitir. Existen incluso estudios que demuestran que, en entornos de liderazgo, la capacidad de manejar el espacio es tan importante como la habilidad verbal. Un líder que sabe acercarse lo suficiente para inspirar confianza, pero también alejarse para otorgar libertad, proyecta seguridad y control sin necesidad de imponer autoridad. Esta noción también se aplica en la resolución de conflictos. Mantener una distancia moderada en una discusión acalorada ayuda a que las emociones se calmen y evita que la situación escale. En cambio, reducir demasiado la distancia en un momento de tensión puede interpretarse como una provocación. Un ejemplo claro de uso consciente del espacio personal se puede observar en los interrogatorios policiales. Los agentes entrenados saben que comenzar con una distancia cómoda permite que la persona se relaje, pero acercarse gradualmente en momentos clave puede aumentar la presión psicológica y llevar a revelar información. De manera similar, en el ámbito de las ventas, un vendedor puede iniciar la interacción manteniendo una distancia social, para luego reducirla de forma progresiva mientras genera confianza y cierra el trato. El manejo del espacio personal no solo depende de nuestra posición física, sino también de cómo utilizamos nuestro cuerpo para marcar límites o abrir puertas. Colocar un objeto como una carpeta o una taza de café entre nosotros y otra persona puede ser una forma inconsciente de crear una barrera, mientras que dejar las manos visibles y el torso orientado hacia la otra persona comunica apertura. El juego entre acercarse y alejarse, entre abrir y cerrar, es una danza silenciosa que, cuando se domina, nos permite influir sin decir una sola palabra. Lo fascinante es que este lenguaje espacial actúa a un nivel profundamente emocional. El cerebro humano está programado para asociar la proximidad física con la intimidad y la confianza, porque así funcionaban nuestras interacciones en los primeros grupos sociales. Estar cerca de alguien significaba que formaba parte de nuestra tribu, de nuestro círculo seguro. Por eso, en la actualidad, acercarnos físicamente a una persona puede reactivar ese mismo mecanismo ancestral,
generando una sensación de conexión que las palabras por sí solas no podrían lograr. Dominar la proxémica no implica manipular, sino entender que el espacio que dejamos o que ocupamos habla por nosotros. Es una herramienta silenciosa que, usada con respeto y conciencia, puede abrir puertas, resolver tensiones y fortalecer vínculos. La próxima vez que estés en una conversación importante, presta atención a esa burbuja invisible, a cómo se expande o se contrae, y descubrirás que muchas veces lo que define el rumbo de una interacción no es lo que se dice, sino la distancia desde donde se dice. Parte 3. Interpretación avanzada. Capítulo 9. Detectar incongruencias entre palabras y gestos. Las incongruencias entre lo que una persona dice y lo que su cuerpo expresa son como pequeñas grietas en una fachada aparentemente perfecta. Son detalles sutiles que, si uno aprende a ver, revelan más verdad que cualquier declaración verbal. Cuando alguien habla, su lenguaje corporal suele acompañar el mensaje de forma natural. Las manos se mueven con el ritmo de las palabras, el rostro refleja la emoción que se está transmitiendo y la postura acompaña el tono. Pero cuando existe una desconexión, el cuerpo se convierte en un delator involuntario. Imagina a una persona que asegura estar tranquila mientras sus manos se retuercen y sus pies golpean el suelo repetidamente. O a alguien que dice confiar en ti, pero al mismo tiempo cruza los brazos y se aleja ligeramente. Estas señales no siempre significan mentira, pero indican tensión interna, conflicto emocional o incomodidad. El llamado ruido no verbal es precisamente este conjunto de señales que pueden distorsionar la interpretación si no se analizan con cuidado. No se trata de observar un solo gesto y sacar conclusiones apresuradas, sino de identificar patrones y contrastarlos con el contexto. Por ejemplo, un encogimiento de hombros puede significar incertidumbre, desinterés o simplemente incomodidad física por la silla en la que la persona está sentada. El filtrado de este ruido requiere paciencia, observación repetida y la capacidad de leer el entorno. Si en una reunión alguien evita el contacto visual contigo mientras sostiene su discurso, podría estar nervioso por tu reacción, ocultando información o simplemente cansado. El contexto y la coherencia del conjunto son los filtros que permiten separar lo relevante de lo accesorio. Detectar mentiras a través del lenguaje corporal es un terreno delicado. Nadie muestra una señal universal de engaño, pero sí existen microindicadores que, al sumarse, aumentan la probabilidad de que la información no sea del todo sincera. Entre ellos están las microexpresiones fugaces de miedo o culpa, los cambios súbitos en el tono de voz, el parpadeo acelerado, el incremento en el ritmo de la respiración o movimientos automáticos como tocarse la cara o el cuello. Es común que una persona mienta manteniendo un contacto visual exagerado, como una forma inconsciente de demasiado control, para compensar la inseguridad que siente. Otra pista frecuente es el retraso entre lo que se dice y el gesto que lo acompaña. Si alguien afirma "me encanta la idea" y sonríe un segundo después, ese desfase podría indicar que la emoción fue fabricada. Un ejemplo práctico se ve en las negociaciones. Un comprador podría decir "su precio me parece justo" mientras arruga la nariz en un gesto de desagrado. Si el vendedor solo escucha las palabras, dará por cerrada la venta. Pero si percibe el gesto incongruente, sabrá que debe explorar más, quizás ofreciendo beneficios adicionales o ajustando condiciones. Lo mismo ocurre en el plano personal. Una pareja que afirma "no pasa nada" pero evita tu mirada y se gira ligeramente hacia la puerta, está mostrando que algo sí pasa. No se trata de confrontar de inmediato, sino de abrir un espacio para que la persona se sienta segura y pueda expresar lo que realmente piensa. El reto no es solo detectar las incongruencias, sino decidir qué hacer con esa información. A veces, las personas mienten o disimulan no para engañarte deliberadamente, sino para protegerse, evitar un conflicto o ganar tiempo. La interpretación debe ir siempre acompañada de empatía y prudencia. El dominio de esta habilidad no significa convertirse en un cazador de mentiras obsesivo, sino en un observador consciente que sabe cuando las palabras y los gestos bailan en armonía, y cuando, aunque suenen bien, están desacompasados. Capítulo 10. Lenguaje corporal en contextos específicos. El lenguaje corporal, aunque universal en ciertos aspectos, adquiere matices y estrategias diferentes dependiendo del contexto en el que se utilice. Comprender cómo adaptarlo en situaciones específicas como negocios y ventas, relaciones personales y seducción, así como entrevistas y negociaciones, es fundamental para potenciar la influencia y generar el impacto deseado. En un contexto de negocios y ventas, por ejemplo, cada gesto transmite un mensaje que puede reforzar o debilitar la confianza del cliente. Un vendedor que mantiene una postura erguida, gestos abiertos y un contacto visual firme, pero no invasivo transmite seguridad y credibilidad.
En cambio, un cuerpo encorvado, manos ocultas o movimientos nerviosos despiertan desconfianza. El apretón de manos aquí es clave. Debe ser firme, breve y acompañado de una sonrisa sincera, evitando el exceso de fuerza que puede interpretarse como agresividad o dominación. También es importante el control del espacio personal. Acercarse demasiado puede resultar intimidante, mientras que mantenerse demasiado lejos puede dar una sensación de frialdad o desinterés. En este entorno, el lenguaje corporal debe reforzar la autoridad y al mismo tiempo la cercanía, mostrando disposición para escuchar y adaptarse a las necesidades del cliente. En el mundo de las ventas, hay un detalle que muchas personas pasan por alto: el ritmo y la sincronización con el cliente. Imitar sutilmente sus gestos o su postura, lo que se conoce como rapport no verbal, crea un vínculo subconsciente que aumenta la confianza y la predisposición a comprar. Si el cliente se inclina hacia adelante, responder con una inclinación similar comunica interés y atención. Sin embargo, esto debe hacerse con sutileza para no parecer artificial. El uso de las manos también es esencial. Acompañar las explicaciones con movimientos suaves y abiertos refuerza la claridad del mensaje y evita la sensación de manipulación. Además, saber cuándo guardar silencio y simplemente asentir con la cabeza en momentos clave puede ser tan persuasivo como una argumentación bien estructurada. En definitiva, en negocios y ventas, el lenguaje corporal debe proyectar profesionalismo, empatía y control emocional, ya que el cliente no solo compra un producto o servicio, sino también la confianza en la persona que lo ofrece. En las relaciones personales y la seducción, el lenguaje corporal adquiere un componente más emocional y sensorial. Aquí, la conexión genuina es más importante que la autoridad. La postura debe ser relajada pero segura, transmitiendo comodidad con uno mismo y apertura hacia el otro. Un contacto visual prolongado, acompañado de una sonrisa auténtica, crea un puente emocional inmediato. Sin embargo, en este contexto, el exceso de intensidad puede generar incomodidad, por lo que es clave calibrar la duración y la profundidad de la mirada. Los pequeños gestos, como inclinar ligeramente la cabeza cuando la otra persona habla, muestran interés y atención. La orientación corporal es otro factor decisivo. Girar el torso y los pies hacia la persona indica que se le otorga prioridad total en ese momento. En la seducción, también interviene la gestión del tacto. Un toque ligero y breve en el brazo o el hombro, en el momento adecuado, puede intensificar la conexión y generar intimidad. No obstante, el contacto debe respetar siempre el espacio personal y las señales de la otra persona. Invadir este espacio antes de tiempo puede generar rechazo. La sincronización corporal juega un papel importante. Acompasar la respiración o el ritmo de los movimientos al de la otra persona crea una sensación inconsciente de compatibilidad. Además, los gestos que exponen zonas vulnerables del cuerpo, como mostrar las muñecas o apartar el cabello del cuello, son señales sutiles de atracción. Aquí, la clave es la autenticidad. Un lenguaje corporal demasiado ensayado o exagerado pierde su poder y transmite falsedad. En entrevistas y negociaciones, el lenguaje corporal se convierte en un arma estratégica para proyectar competencia, control y adaptabilidad. Al entrar en una sala, la primera impresión es determinante. Caminar con paso firme, mantener el mentón ligeramente elevado y ofrecer un saludo seguro marca la pauta de la interacción. En la entrevista, es fundamental mantener una postura erguida y estable, evitando movimientos bruscos o repetitivos que puedan delatar nerviosismo. El contacto visual debe ser regular y equilibrado, demostrando confianza sin caer en la confrontación. Las manos, visibles sobre la mesa, pueden utilizarse para enfatizar puntos importantes, pero deben evitar gestos cerrados como puños o dedos entrelazados con fuerza, ya que transmiten tensión. En el caso de una negociación, el lenguaje corporal puede utilizarse para marcar el ritmo y ejercer influencia. Inclinarse ligeramente hacia adelante al hacer una propuesta demuestra interés y compromiso, mientras que retroceder un poco después de plantear un punto permite que la otra parte sienta espacio para procesar la información. La respiración pausada y el tono de voz estable refuerzan la percepción de autocontrol. También es vital detectar las señales no verbales de la otra parte. Si cruza los brazos, aprieta los labios o evita la mirada, puede que esté en desacuerdo o requiera más información. Un negociador hábil no solo controla su propio lenguaje corporal, sino que adapta su estrategia en tiempo real según la retroalimentación no verbal que recibe. En todos estos contextos, el denominador común es la coherencia entre lo que se dice y lo que el cuerpo transmite. La credibilidad y la influencia dependen en gran medida de esa congruencia. Un profesional de ventas, un seductor o un negociador pueden dominar la retórica verbal, pero si su lenguaje corporal no respalda su mensaje, su impacto se verá reducido. Por eso,
Entrenar esta habilidad implica tanto la autoobservación como la práctica consciente en entornos reales, ajustando cada gesto y postura para alinearse con el objetivo comunicativo. El lenguaje corporal, en cualquiera de estos escenarios, es más que un complemento. Es el verdadero canal por el que viaja la esencia de nuestro mensaje. Capítulo 11. Señales de estrés, ansiedad y engaño. El cuerpo humano es un escenario donde las emociones se representan de manera involuntaria, y pocas veces estas obras teatrales internas son tan reveladoras como cuando se trata del estrés, la ansiedad y el engaño. Cada vez que una persona experimenta una carga emocional intensa, el organismo activa una serie de mecanismos fisiológicos que pueden notarse con atención. Por ejemplo, bajo estrés, las glándulas sudoríparas se activan, lo que provoca sudoración en zonas como la frente, las manos o la nuca, incluso en ambientes frescos. Un vendedor que está siendo presionado para justificar un precio, por ejemplo, podría mantener un tono de voz aparentemente calmado, pero si observas con detalle, tal vez sus dedos se tensen, su respiración se acelere o aparezca un brillo repentino en su piel debido a la transpiración. Estos pequeños indicadores, aunque sutiles, son ventanas al mundo interno de la persona. La ansiedad, aunque similar al estrés en muchos aspectos, tiene su propia huella corporal. Una persona ansiosa puede realizar movimientos repetitivos sin darse cuenta, frotarse las manos, tocarse constantemente el cabello, morderse los labios o balancear una pierna. Este tipo de gestos rítmicos funcionan como válvulas de escape para la tensión acumulada, y aunque pueden tener explicaciones inocentes, su aparición en momentos de presión puede indicar un estado emocional alterado. Un ejemplo claro se observa en entrevistas de trabajo. Mientras el entrevistador hace una pregunta clave, el candidato puede responder verbalmente con seguridad, pero sus manos buscan algo que manipular, como un bolígrafo o una carpeta, moviéndolo sin parar. Cuando hablamos de engaño, las señales se vuelven más complejas. Mentir es cognitivamente costoso. La mente debe construir una historia, mantenerla coherente y asegurarse de que el lenguaje corporal no la delate. Esto genera microtensiones que se filtran en la postura, el tono de voz y los gestos. Un mentiroso puede intentar mirarte fijamente para demostrar honestidad, pero al hacerlo, su parpadeo disminuye o aumenta de manera extraña. También puede haber micropausas justo antes de responder, un indicio de que está fabricando la información. No obstante, el error más común es creer que una señal aislada, como cruzar los brazos, equivale automáticamente a mentira. Lo correcto es observar patrones y coherencia en el comportamiento. Diferenciar nervios de culpabilidad requiere un enfoque casi detectivesco. Imagina que un alumno es interrogado sobre un examen perdido. Si su incomodidad viene de la timidez o el miedo a la autoridad, sus gestos serán congruentes con una emoción general de inseguridad, hombros encogidos, mirada hacia abajo, voz baja. En cambio, si hay culpabilidad, puede mostrarse una lucha interna. El cuerpo intenta proyectar calma, pero aparecen fugas como el aumento de la tensión en la mandíbula, microexpresiones de miedo o ira, y cambios repentinos en el tono de voz. Este contraste entre lo que se quiere mostrar y lo que el cuerpo revela es una de las pistas más fiables para el observador entrenado. La clave está en la línea de base del individuo. Un orador profesional puede sudar por la intensidad del momento sin estar nervioso o mintiendo. Del mismo modo, alguien puede evitar el contacto visual por costumbre cultural. Por eso, antes de interpretar una señal como definitiva, hay que observar cómo se comporta la persona en situaciones neutras y comparar esas reacciones con su conducta bajo presión. La lectura precisa no se basa en estereotipos, sino en un análisis cuidadoso del cambio en el patrón habitual. Si se observa con paciencia y sin prejuicios, los signos de estrés, ansiedad y engaño no son simples trucos de adivinación, sino manifestaciones naturales de un cuerpo que, por más que lo intentemos, no sabe mentir del todo. Y es allí, en esos pequeños desajustes, donde se esconde la verdad más pura, aunque se intente cubrir con palabras. Parte 4. Técnicas de persuasión y control mental. Capítulo 12. Cómo usar tu propio lenguaje corporal para influir. El lenguaje corporal no solo sirve para interpretar a los demás, sino también para proyectar la imagen que queremos que perciban de nosotros. Entender cómo usarlo de forma consciente puede convertirte en una persona más persuasiva, segura y capaz de generar confianza rápidamente. La proyección de seguridad y autoridad comienza mucho antes de que abras la boca. Se transmite con tu postura, tu mirada, tu ritmo de movimientos y la forma en que ocupas el espacio. Una persona que se mantiene erguida, con los hombros ligeramente hacia atrás y el mentón en una posición neutra, irradia presencia. No es necesario exagerar. De hecho, la autoridad más convincente es aquella que parece natural.
La clave está en mantener la espalda recta y los gestos relajados, como si cada movimiento estuviera bajo control, evitando fidgeting o movimientos nerviosos que denoten inseguridad. La mirada es otro pilar fundamental. Mirar a los ojos de forma natural, sin desafiar ni intimidar, crea un puente directo con el otro. Un contacto visual firme pero flexible, acompañado de una expresión facial congruente, puede transmitir que eres una persona confiada y creíble. En un entorno profesional, mantener el contacto visual mientras das instrucciones o presentas ideas refuerza tu posición de liderazgo. Sin embargo, es importante romperlo de forma estratégica para no generar incomodidad. Un buen equilibrio consiste en sostener la mirada durante intervalos de 3 a 5 segundos y luego apartarla suavemente para retomar en otro momento. La voz y el cuerpo trabajan en conjunto para proyectar autoridad. Un tono de voz controlado, sin temblores, y con una cadencia pausada, indica que estás seguro de lo que dices. Evitar hablar demasiado rápido ayuda a que tus palabras tengan más peso y evita que parezca que buscas la aprobación del otro. El acompañamiento gestual debe ser medido, movimientos amplios pero no exagerados, gestos que abran el espacio y acompañen el discurso en lugar de distraer de él. Por ejemplo, al explicar una idea compleja, usar las manos para marcar un punto o señalar una dirección puede reforzar el mensaje y ayudar a que el oyente lo retenga. En cuanto a la creación de rapport instantáneo, la técnica de espejo es una de las más efectivas y naturales cuando se hace con sutileza. Esto implica reflejar, de manera ligera, la postura, los gestos y el ritmo del habla de la otra persona. Si tu interlocutor se inclina levemente hacia adelante, tú puedes hacer un movimiento similar unos segundos después. Si habla con un tono suave, puedes modular el tuyo para coincidir. Este ajuste no debe ser una imitación evidente, sino una forma de sincronizarte con su energía y estilo comunicativo. Cuando se logra, la otra persona suele sentir, de manera inconsciente, que habla con alguien que le entiende, lo que abre la puerta a la influencia y la conexión genuina. Otra técnica poderosa para generar conexión inmediata es el uso de microexpresiones positivas, especialmente la sonrisa auténtica. No se trata de sonreír sin parar, sino de hacerlo en los momentos oportunos para transmitir calidez y receptividad. Una sonrisa sincera activa una respuesta de confianza en el cerebro del otro, reduciendo barreras y resistencias. Combinada con un lenguaje corporal abierto, brazos sin cruzar, manos visibles, torso orientado hacia la persona, crea una atmósfera donde la comunicación fluye de manera más natural. La gestión del espacio también influye en la percepción que los demás tienen de ti. Acercarte a la distancia justa para que la interacción sea personal, pero sin invadir el espacio personal del otro, demuestra respeto y control social. En contextos de influencia, acercarse ligeramente cuando se quiere enfatizar un punto clave y luego retroceder un poco puede dar peso al mensaje. Este juego sutil de distancias genera dinamismo y mantiene la atención del interlocutor. Finalmente, el uso estratégico de pausas y silencios puede ser tan poderoso como las palabras. Hacer una breve pausa antes de responder a una pregunta difícil, o después de un argumento importante, da la impresión de que estás considerando cuidadosamente tu respuesta y que tienes confianza en tu mensaje. Las personas con autoridad no se apresuran a llenar cada silencio. Saben que un momento de quietud puede ser una herramienta persuasiva en sí misma. Cuando dominas la proyección de seguridad y la creación de rapport, tu lenguaje corporal se convierte en un amplificador de tu mensaje verbal. Cada gesto, cada mirada y cada pausa se alinean con lo que quieres transmitir, haciendo que tu presencia sea recordada no solo por lo que dijiste, sino por cómo lo hiciste sentir. El verdadero poder de la influencia reside en esa coherencia entre tu interior y lo que proyectas hacia el exterior. Capítulo 13. Anclajes emocionales y sincronización corporal. Los anclajes emocionales y la sincronización corporal representan uno de los niveles más profundos de conexión interpersonal, donde no solo se trata de entender lo que el otro dice o cómo lo dice, sino de entrar en su mismo estado emocional y guiarlo hacia el que deseas generar. Un anclaje emocional es una asociación inconsciente entre un estímulo específico, como un gesto, una palabra, un tono de voz o incluso un olor, y un estado emocional determinado. Estos anclajes se crean naturalmente en la vida cotidiana. Una canción que escuchaste en un momento feliz puede devolverte esa sensación años después, o una fragancia puede recordarte de inmediato a una persona. En la comunicación consciente, aprender a crear y activar anclajes de forma intencional te permite influir en cómo el otro se siente mientras interactúa contigo. Para establecer un anclaje positivo, es esencial identificar un momento durante la interacción en el que la persona esté experimentando una emoción favorable, como entusiasmo, seguridad o alivio. En ese instante, puedes reforzarlo con un estímulo particular,
un toque ligero en el hombro, una frase distintiva o un gesto visible. Si repites ese estímulo en momentos similares, el cerebro de la otra persona empezará a asociarlo automáticamente con esa emoción. Más adelante, bastará con repetirlo para reactivar el mismo estado emocional. La clave está en la sutileza. El anclaje debe integrarse en la conversación de forma natural para que pase inadvertido a nivel consciente. La sincronización corporal es el complemento perfecto para estos anclajes, ya que crea una sintonía física y emocional entre tú y tu interlocutor. Consiste en adaptar tu postura, tus movimientos y tu respiración al ritmo de la otra persona. Por ejemplo, si tu interlocutor habla lentamente y hace pausas largas, imitar ligeramente ese patrón genera una sensación de conexión y comprensión profunda. Si respira de forma pausada y relajada, ajustar tu respiración para compasarla envía una señal inconsciente de que ambos están alineados. Esta técnica funciona porque, en la naturaleza humana, tendemos a confiar más en aquellos que parecen ser como nosotros. La empatía juega un papel central en este proceso. No basta con copiar gestos o patrones de voz. La sincronización debe partir de una genuina intención de comprender el estado emocional del otro. Cuando la empatía es auténtica, tu lenguaje corporal, tus microexpresiones y tu tono de voz se ajustan de forma natural, sin que parezca que estás actuando. En este punto, el reflejo se convierte en una danza sutil donde el liderazgo se gana paso a paso. Una vez lograda la conexión, puedes guiar gradualmente al otro hacia un estado emocional más productivo o receptivo, modificando tu propio lenguaje corporal y viendo cómo la otra persona lo sigue de forma inconsciente. El uso consciente del tono de voz y las pausas es otra herramienta crucial en esta ecuación. El tono puede transmitir calidez, autoridad, urgencia o calma, y es capaz de cambiar por completo el significado emocional de una frase. Un entiendo pronunciado con suavidad y ritmo lento puede calmar a alguien alterado, mientras que dicho con energía y un tono ascendente puede motivar a una persona desanimada. Saber cuándo acelerar el ritmo para generar entusiasmo o ralentizarlo para invitar a la reflexión es una habilidad que diferencia a un comunicador promedio de uno verdaderamente influyente. Las pausas, por su parte, son espacios de poder en la conversación. Un silencio breve después de hacer una pregunta permite que el otro procese y se sienta impulsado a llenar el vacío, revelando información o abriendo su mente a tu influencia. Una pausa antes de una afirmación importante crea anticipación y aumenta el impacto de tus palabras. Este manejo del tiempo verbal, combinado con el lenguaje corporal sincronizado, actúa como un anclaje emocional en sí mismo. La persona asociará tus pausas estratégicas con momentos de claridad o importancia. El verdadero dominio de los anclajes y la sincronización corporal no radica en aplicarlos como trucos aislados, sino en integrarlos como parte natural de tu forma de interactuar. Esto requiere práctica, observación y, sobre todo, conciencia. Al entrar en una conversación, no solo pienses en lo que quieres decir, sino también en el estado emocional que quieres provocar y en cómo tu cuerpo, tu voz y tus silencios pueden llevar al otro hasta allí. Cuando dominas este arte, puedes convertir un simple intercambio de palabras en una experiencia emocionalmente significativa que deja huella en la memoria y en la percepción que la otra persona tiene de ti. Capítulo 14. Lectura grupal y dinámica social. La lectura grupal y la comprensión de la dinámica social son habilidades que van más allá de observar a una sola persona. En un contexto grupal, los patrones de comportamiento, las jerarquías implícitas y las microinteracciones crean un ecosistema social en el que cada individuo cumple un rol, consciente o inconscientemente. Leer a un grupo significa captar no solo lo que se dice, sino cómo las personas se posicionan unas respecto a otras, quién toma las decisiones, quién sigue la corriente y quién influye de manera invisible. Esta capacidad no solo te permite comprender la dinámica en tiempo real, sino también encontrar el punto exacto para ejercer influencia de manera efectiva y discreta. Detectar líderes y seguidores comienza con la observación de indicadores sutiles. El líder, incluso si no tiene un título formal, suele marcar el ritmo de la conversación, introducir los temas más debatidos y recibir más atención visual que los demás. Las personas lo miran para buscar aprobación, asentir o reaccionar ante lo que dice. Su lenguaje corporal tiende a ser más expansivo, ocupa más espacio, mantiene la espalda recta, habla con un tono claro y seguro, y rara vez busca la validación de otros. Por otro lado, los seguidores suelen reflejar las posturas y expresiones del líder, interviniendo para reforzar sus puntos o complementarlos, pero no para desafiarlos. Identificar estas figuras en los primeros minutos de una reunión o interacción grupal te permite comprender cómo fluye el poder en ese entorno. Sin embargo, no todos los líderes son igualmente visibles.
Algunos ejercen un liderazgo silencioso, influenciando desde un segundo plano a través de relaciones cercanas, comentarios estratégicos o gestos que dirigen la atención hacia ciertas ideas. Este tipo de liderazgo es más difícil de detectar, pero se revela observando a quien escuchan o siguen los demás en momentos clave, especialmente cuando hay desacuerdo o incertidumbre. A menudo, estos líderes silenciosos pueden tener más poder real que quienes dominan la conversación abiertamente. La influencia silenciosa en conversaciones grupales consiste en guiar el curso de los intercambios sin asumir un papel central evidente. Esto se logra mediante intervenciones precisas y oportunas, así como a través del control del lenguaje no verbal. Mantener contacto visual selectivo con las personas clave mientras otro habla, asentir en momentos específicos o mostrar una expresión de interés genuino hacia ciertas ideas puede hacer que esas ideas ganen peso, incluso sin pronunciar una palabra. La forma en que te colocas físicamente en el grupo también comunica mucho. Situarte ligeramente hacia el centro o junto a un líder visible puede asociarte mentalmente con él, mientras que moverte hacia quienes parecen más neutrales te permite conectar con diferentes subgrupos y ganar su confianza. En la lectura grupal, es vital entender que cada conversación tiene subtramas. Mientras una persona expone un punto, otra puede estar gesticulando de forma nerviosa, intercambiando miradas con un compañero o revisando el teléfono con impaciencia. Estos microcomportamientos indican acuerdos, desacuerdos o desconexión emocional. Al prestar atención a estas señales, puedes adaptar tu intervención para reconectar al grupo, reforzar un argumento o suavizar tensiones antes de que se hagan visibles para todos. El arte de influir sin imponerse requiere también el manejo estratégico del ritmo y la energía. Si el grupo está demasiado acelerado, introducir comentarios más pausados y reflexivos puede equilibrarlo. Si está apagado, aportar energía mediante un tono más firme y lenguaje corporal abierto puede reactivarlo. La clave está en detectar el estado colectivo y actuar como catalizador de la transición hacia el estado que más te favorezca. Otro aspecto esencial es la capacidad de amplificar las ideas de otros sin parecer que las robas. Reforzar un comentario positivo de un líder o seguidor, añadiendo un matiz que lo fortalezca, te posiciona como alguien que aporta valor y que respeta la estructura del grupo, mientras ganas influencia en segundo plano. Esta estrategia es especialmente útil cuando aún no tienes un rol definido en la dinámica grupal, ya que te permite integrarte de forma orgánica y aumentar tu presencia sin generar resistencia. A largo plazo, el dominio de la lectura grupal y la influencia silenciosa no solo te permite adaptarte a diferentes entornos sociales, sino que también te convierte en un observador privilegiado que puede anticipar movimientos, alianzas y conflictos. En reuniones de trabajo, negociaciones o eventos sociales, esta capacidad te coloca un paso por delante, ya que entiendes no solo lo que está ocurriendo en la superficie, sino también las corrientes subterráneas que realmente mueven las decisiones y las relaciones. Integrar estas habilidades en tu vida diaria te permitirá convertirte en alguien que no necesita levantar la voz para ser escuchado, porque sabrá exactamente cuándo y cómo moverse para que su presencia y sus ideas se sientan en todo el grupo. Parte 5. Práctica y entrenamiento. Capítulo 15. Ejercicios diarios para afinar tu lectura. La habilidad de leer a las personas y comprender la dinámica social no se desarrolla únicamente con teoría, sino con una práctica constante y deliberada. Tal como un músico afina su oído entrenándolo día tras día, o un atleta afina su coordinación y fuerza con entrenamientos repetidos, la lectura del comportamiento humano requiere ejercicios diarios que mantengan tu observación aguda y tu interpretación flexible. La clave está en integrar estas prácticas a tu vida cotidiana, de manera que se vuelvan casi automáticas, pero siempre conscientes. Esto significa que no necesitas apartar horas específicas para entrenar, sino aprender a hacerlo en cualquier entorno, desde la calle hasta tu lugar de trabajo o un evento social. Comencemos con los escenarios de práctica en la calle. Cuando camines por un lugar concurrido, conviértelo en un laboratorio silencioso. Observa a las personas mientras se desplazan, su ritmo de caminata, la dirección de su mirada, si van con el cuerpo erguido o encorvado, y cómo interactúan con su entorno. Pregúntate, ¿parecen apresurados o relajados? ¿Están evitando el contacto visual o buscan conectar? ¿Sus hombros están tensos o sueltos? Estos pequeños detalles cuentan historias. Alguien con pasos largos y rápidos podría estar enfocado en llegar a un lugar, mientras que una persona que se detiene a mirar escaparates probablemente esté más abierta a distracciones o interacciones. También presta atención a las microinteracciones, un breve intercambio de sonrisas, un gesto para ceder el paso, un saludo improvisado. Cada uno de estos momentos es una oportunidad para identificar patrones emocionales y sociales. En el trabajo, el ejercicio cambia de matices. Aquí no solo observas comportamientos momentáneos,
sino también patrones repetidos a lo largo de días y semanas. Nota cómo reaccionan tus colegas ante ciertas personas, quién busca la aprobación de quién parece tomar la iniciativa y quién se retrae cuando hay tensión. Observa las reuniones, quién habla más, quién interrumpe y quién evita ser interrumpido, quién asiente frecuentemente aunque no esté hablando. Aprende a registrar mentalmente las expresiones faciales cuando se anuncian cambios, cuando alguien propone una idea o cuando se recibe una crítica. Este registro mental es clave para comprender qué motiva a las personas y cómo puedes adaptar tu comunicación para conectar mejor. En eventos sociales, el entrenamiento se vuelve más dinámico porque la energía es diferente y las interacciones suelen ser más espontáneas. Aquí puedes practicar identificando microgrupos y analizando cómo se forman. Pregúntate, ¿quién es el centro de atención? ¿Quién se esfuerza por unirse a una conversación pero no lo logra? ¿Qué señales no verbales invitan a acercarse y cuáles cierran el acceso? Además, presta atención a los cambios en la atmósfera, un chiste que rompe la tensión, un comentario que cambia el tema, una llegada que altera el grupo. En estos entornos, también puedes practicar la influencia silenciosa, probando cambios en tu postura, tono de voz o contacto visual para ver cómo se ajusta la respuesta de los demás. El registro mental de patrones es como crear tu propio archivo interno de comportamientos humanos. Cada vez que identifiques un gesto, tono o microexpresión, guárdalo en tu memoria junto con el contexto en el que ocurrió y el resultado que provocó. Por ejemplo, si notas que en varias ocasiones una persona toca su cuello antes de dar una respuesta evasiva, registra esa asociación. Si observas que alguien siempre sonríe levemente antes de interrumpir a otro, anótalo mentalmente. Con el tiempo, este archivo interno se convierte en una biblioteca de señales que puedes consultar casi de forma instintiva, lo que te permite detectar patrones antes de que se desarrollen plenamente. Para que este registro sea más efectivo, es recomendable revisar mentalmente tus observaciones al final del día. Repasa brevemente las interacciones más significativas que presenciaste o en las que participaste. Pregúntate, ¿qué señales pasaron desapercibidas en el momento, pero ahora reconoces? ¿Hubo algo que interpretaste mal? ¿Cómo podrías haber actuado diferente para obtener un resultado más favorable? Esta reflexión diaria refuerza tu aprendizaje y afina tu capacidad para reaccionar mejor en futuras situaciones. Con el tiempo, la combinación de práctica constante en distintos escenarios y la construcción de un registro mental sólido te permitirá leer e interpretar el lenguaje corporal y las dinámicas sociales con una precisión cada vez mayor. La observación se convertirá en una segunda naturaleza, y ya no necesitarás hacer un esfuerzo consciente para detectar patrones. Los verás de manera automática, casi como si tuvieras un radar social interno siempre activo. Sin embargo, mantenerlo afinado dependerá de tu compromiso con la práctica, porque la observación humana, como cualquier habilidad fina, se oxida si no se usa. Capítulo 16. Casos reales y análisis narrados. En una cafetería concurrida de una ciudad grande, un hombre de traje oscuro se sienta en una mesa junto a la ventana. Frente a él, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y una libreta en las manos, parece tomar notas mientras él habla. A primera vista, podría parecer una reunión de negocios común, pero al observar con atención, surgen matices interesantes. El hombre mantiene una postura erguida, aunque sus hombros se inclinan levemente hacia adelante, lo que indica interés y cierta necesidad de convencer. Su mano derecha, constantemente tocando su reloj, sugiere una mezcla de impaciencia y nerviosismo. La mujer, por su parte, inclina la cabeza ligeramente hacia un lado mientras escucha, lo que suele ser un signo de atención genuina, pero su pie derecho, que se mueve rítmicamente bajo la mesa, indica que hay tensión interna o cierta incomodidad. La interpretación paso a paso revela que, aunque la conversación parece profesional, existe un desequilibrio. Él está en modo persuasivo, tratando de obtener un acuerdo, mientras ella escucha, pero evalúa críticamente cada palabra. Un observador entrenado podría deducir que la decisión final dependerá de si el hombre logra disminuir su urgencia y transmitir confianza sin presionar. En otro caso, en un pasillo de oficina durante la hora del café, dos colegas se encuentran casualmente. El primero, con una taza en la mano, sonríe ampliamente y coloca su mano en el hombro del otro de forma amistosa. Sin embargo, la presión en el gesto es mínima y la sonrisa no involucra los músculos alrededor de los ojos, lo que delata que la cordialidad es superficial. El segundo colega responde con una media sonrisa, ladeando la cabeza, pero cruza los brazos de inmediato, lo que marca un cierre defensivo. En este tipo de escenas, la narrativa interna es clara. La interacción es más una obligación social que un intercambio genuino. El análisis revela que el cruce de brazos no es necesariamente un rechazo absoluto,
sino una forma de mantener una distancia emocional mientras se cumple con la cortesía mínima requerida en un ambiente laboral. En un evento social de networking, una joven entra en la sala con pasos cortos y rápidos, sujetando su bolso contra el torso. Sus ojos escanean el lugar en intervalos rápidos, sin detenerse demasiado en nadie. Un hombre que ya está conversando con un pequeño grupo la detecta desde lejos y sin romper la conversación, orienta su cuerpo ligeramente hacia ella, abriendo el ángulo de su postura. Este gesto sutil envía una señal de invitación no verbal. La joven, al captar la señal, disminuye la velocidad de sus pasos y sonríe brevemente antes de acercarse. El análisis paso a paso muestra cómo un solo cambio de postura puede modificar el rumbo de una interacción. El hombre proyectó apertura y facilitó que ella se integrara al grupo, mientras que ella, al leer esa señal, se sintió más segura para dar el siguiente paso. En un parque, un padre y su hijo pequeño alimentan a las palomas. El niño lanza el pan con entusiasmo, pero cada vez que una paloma se acerca demasiado, retrocede un paso. El padre sonríe y se agacha para estar a la altura del niño, colocándole una mano en la espalda. Aunque parece un momento simple y tierno, la lectura atenta revela una dinámica de confianza. El padre ajusta su altura para reducir la percepción de autoridad y aumentar la sensación de seguridad en el niño, mientras su toque constante transmite respaldo emocional. Este tipo de lenguaje corporal fortalece la relación y modela cómo el niño, en el futuro, gestionará interacciones con el mundo que percibe como incierto. En una reunión de equipo, una persona presenta una propuesta. Mientras habla, un colega en la esquina de la mesa inclina el cuerpo hacia atrás, entrelaza las manos detrás de la cabeza y sonríe levemente. A simple vista, podría parecer una postura relajada, pero el análisis revela que esta es una posición de dominio. Abrir el pecho y ocupar más espacio transmite confianza y superioridad. La sonrisa leve añade un matiz de escepticismo o condescendencia. El presentador, al percibirlo, comienza a acelerar el ritmo de sus frases y a evitar el contacto visual con esa persona, lo que indirectamente debilita su posición ante el resto del equipo. La lección de este caso es que no basta con exponer ideas con claridad. También hay que saber manejar las microamenazas de autoridad que surgen en las interacciones grupales. En un restaurante, una pareja conversa mientras esperan su comida. Ella mantiene un contacto visual constante, pero sus manos se aferran al borde de la mesa. Él, en cambio, mira hacia la puerta cada pocos segundos, como si esperara a alguien más. La tensión es palpable. Al llegar el camarero, ambos interrumpen su conversación, pero ella sigue mirando fijamente a él mientras sonríe al camarero. Esta combinación de señales revela que, aunque en apariencia intenta mantener la calma, su atención está completamente centrada en la conducta del hombre. El análisis muestra que la desalineación entre las palabras y las señales no verbales genera disonancia. Él puede estar verbalizando algo neutral, pero su lenguaje corporal proyecta distracción o desinterés, y ella está captando cada detalle. En cada uno de estos casos, el proceso de interpretación paso a paso parte de la observación pura, postura, movimientos, expresiones y microgestos. Luego se contextualiza, donde ocurre la interacción, qué relación existe entre las personas y qué elementos externos pueden influir. Finalmente, se integran todas las piezas para construir una lectura coherente de lo que está ocurriendo debajo de la superficie. Con suficiente práctica, esta secuencia de análisis se vuelve más rápida y precisa, permitiendo que, incluso en tiempo real, puedas ajustar tu conducta para influir en el resultado o simplemente para comprender mejor a quienes te rodean. Capítulo 17. Errores comunes y cómo evitarlos. Uno de los mayores problemas al interpretar el lenguaje corporal es la tendencia natural a querer llegar rápidamente a una conclusión. Nuestra mente está programada para buscar patrones y llenar los vacíos de información con suposiciones basadas en experiencias previas. Esto puede ser útil en situaciones de peligro inmediato, donde el instinto debe actuar rápido, pero en el análisis consciente y profesional del comportamiento no verbal, esta prisa se convierte en un error grave. Un solo gesto, aislado del contexto, no es prueba definitiva de nada. Ver a alguien cruzar los brazos no significa automáticamente que esté a la defensiva o que no esté receptivo. Puede que simplemente tenga frío, o que esa sea su postura habitual para sentirse cómodo. Por eso, uno de los principios fundamentales para evitar errores en la lectura corporal es la observación de patrones repetidos y la evaluación de señales congruentes entre sí antes de emitir cualquier juicio. En la práctica, es esencial comprender que el lenguaje corporal está profundamente influenciado por factores culturales, personales y situacionales. Un gesto que en una cultura significa respeto puede ser interpretado como sumisión en otra. El contacto visual, por ejemplo,
Es valorado como una señal de honestidad y seguridad en muchos países occidentales, pero en otros, como en varias culturas asiáticas, evitar la mirada directa es una muestra de respeto. El error común es interpretar el comportamiento ajeno desde el prisma de nuestras propias normas culturales, ignorando las diferencias que modifican el significado de cada gesto. Un observador competente debe despojarse de prejuicios y construir una base de referencia cultural antes de interpretar, teniendo claro que la universalidad de algunos gestos no invalida la gran diversidad de matices existentes. Otro error frecuente es depender únicamente de la memoria inmediata para registrar los comportamientos observados. Aunque podamos recordar impresiones generales, la mente tiende a distorsionar o rellenar con supuestos los detalles que se pierden. Para evitar esto, es recomendable desarrollar un método sistemático de observación, ya sea tomando notas discretas, registrando mentalmente con palabras clave o utilizando grabaciones cuando la situación lo permita legal y éticamente. El registro no solo ayuda a prevenir la distorsión de los hechos, sino que también permite revisar y detectar patrones que no eran evidentes en tiempo real. Además, este hábito entrena la mente para centrarse en datos objetivos en lugar de en interpretaciones precipitadas. La sobreinterpretación también es un problema que afecta a quienes recién comienzan a estudiar el lenguaje corporal. Una vez que se aprende a reconocer ciertos signos, existe la tentación de verlos en todas partes y atribuirles siempre el mismo significado. Esto lleva a diagnósticos equivocados y a la pérdida de credibilidad del observador. Por ejemplo, si sabes que tocarse la cara puede indicar incomodidad, podrías concluir erróneamente que cada vez que alguien lo hace está mintiendo, ignorando que quizás solo tenía picazón o se acomodaba el cabello. El lenguaje corporal no puede ni debe interpretarse de forma mecánica. Requiere un análisis holístico que contemple la secuencia de gestos, el contexto y la coherencia con el discurso verbal. Un punto crucial que suele pasarse por alto es la importancia del estado emocional y físico del observador. Si estás cansado, distraído, bajo estrés o emocionalmente involucrado en la situación, tu capacidad para captar señales y analizarlas de forma objetiva se verá afectada. Esto puede llevar a errores de percepción o a dar un peso excesivo a ciertos gestos que llaman tu atención, pero que no tienen relevancia real. Mantener una mente clara, una postura atenta y un enfoque neutral es tan importante como tener conocimientos técnicos. Un buen lector de lenguaje corporal debe también autoobservarse para asegurarse de que sus conclusiones no están contaminadas por su propio estado interno. El respeto por el contexto es otro principio esencial que, cuando se ignora, conduce a interpretaciones erróneas. No es lo mismo observar un gesto en una reunión formal que en una conversación informal entre amigos, ni es igual interpretar señales en un entorno de negociación que en un momento de ocio. El mismo gesto puede variar radicalmente de significado dependiendo de las circunstancias, las relaciones entre las personas presentes y el propósito de la interacción. Por ejemplo, una sonrisa ligera durante una negociación tensa puede ser una señal de confianza estratégica, mientras que en un contexto social podría indicar simpatía genuina. Para evitar este tipo de confusiones, es necesario evaluar siempre dónde, cuándo y con quién ocurre el gesto antes de asignarle un significado. Otro error común es no considerar las señales de base de una persona, es decir, su comportamiento habitual cuando está relajada y en un entorno neutral. Cada individuo tiene su propio repertorio de gestos y posturas naturales, que pueden diferir significativamente de las normas estadísticas. Si interpretas un cambio en el comportamiento sin saber cuál es su punto de partida, podrías considerar extraño algo que en realidad es perfectamente normal para esa persona. Por eso, siempre que sea posible, es recomendable observar al individuo en distintos momentos y entornos para establecer una línea base de referencia. Finalmente, uno de los errores más perjudiciales es utilizar el conocimiento del lenguaje corporal como herramienta de manipulación sin ética. Aunque la lectura de señales puede otorgar una ventaja en comunicación e influencia, usarla para engañar, intimidar o explotar debilidades ajenas no solo es moralmente cuestionable, sino que también puede generar desconfianza y deteriorar las relaciones a largo plazo. La verdadera maestría en esta disciplina radica en comprender mejor a los demás para mejorar la comunicación, resolver conflictos y fortalecer vínculos, no para obtener beneficios unilaterales a costa de otros. Evitar estos errores requiere paciencia, humildad y práctica constante. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa, pero también delicada, que exige un equilibrio entre la observación precisa y el respeto por la complejidad humana. Recordar que cada gesto es una pieza de un rompecabezas mayor, que cada contexto aporta matices y que la interpretación debe basarse en evidencias múltiples y coherentes, permitirá que tus análisis sean más certeros y, sobre todo, más justos. Así, con el tiempo, podrás convertirte en un observador confiable,
capaz de ver más allá de lo evidente sin caer en las trampas de la prisa, el prejuicio o la sobreinterpretación, usando siempre este conocimiento para construir puentes en lugar de levantar barreras. Epílogo. Imagina que el viaje que hemos recorrido juntos a lo largo de este extenso aprendizaje es como una larga caminata por un sendero que, al principio, parecía lleno de niebla y misterio, pero que poco a poco se ha ido iluminando. El arte de leer mentes, en realidad, no es un poder místico ni una habilidad sobrenatural, es el resultado de atención, sensibilidad, disciplina y, sobre todo, respeto por la humanidad que habita en cada gesto, cada silencio, cada matiz en el tono de voz. Llegar hasta aquí significa que ya posees un mapa para descifrar aquello que antes parecía indescifrable. Has aprendido que las microexpresiones no son simples contracciones musculares, sino ventanas instantáneas al mundo interno de una persona, que la postura no es solo una cuestión de comodidad o estilo, sino un manifiesto silencioso de estados emocionales y percepciones, que la dirección de una mirada puede revelar tanto como un discurso entero. Pero con ese poder, también surge una responsabilidad enorme, la de no usarlo como un arma para manipular, sino como una herramienta para conectar de manera más auténtica, para comprender antes de juzgar, para acompañar antes de presionar. Porque si bien es cierto que interpretar el lenguaje no verbal puede darte una ventaja estratégica en negociaciones, ventas, entrevistas o relaciones personales, también es cierto que puede herir si se emplea con fines egoístas o invasivos. El mundo está lleno de personas que desean ser escuchadas, pero que rara vez encuentran a alguien que de verdad las observe con profundidad. El don que ahora has cultivado te coloca en una posición única. Puedes convertirte en ese observador que no solo oye palabras, sino que percibe emociones escondidas, que detecta miedos que nadie verbaliza, que entiende la incongruencia entre un estoy bien y unos hombros encogidos o una mandíbula tensa. Sin embargo, es fundamental que no te conviertas en un juez rápido de las señales que ves. El contexto siempre es el gran traductor del lenguaje corporal. Un gesto que en una cultura significa incomodidad, en otra puede ser simple respeto. Una mirada evasiva puede ser timidez y no necesariamente mentira. Un brazo cruzado puede ser defensa, pero también frío. El buen lector de mentes no se deja atrapar por interpretaciones inmediatas, sino que contrasta, observa más tiempo, y busca patrones antes de decidir qué significa realmente lo que ve. La responsabilidad también implica saber cuándo callar. Hay momentos en los que ver demasiado puede hacerte querer decirlo todo, pero no siempre es correcto o necesario. Parte de tu madurez en esta habilidad estará en discernir cuándo compartir lo que percibes y cuándo guardarlo para ti. En ocasiones, simplemente comprender a alguien internamente y actuar con más empatía es más valioso que exponerlo con palabras. Esto se enlaza directamente con el uso de la influencia. Influir no es manipular. Influir de manera ética es inspirar cambios positivos, guiar sin imponer, ayudar sin obligar. Tu lenguaje corporal, por ejemplo, puede convertirse en un ancla de calma para una persona nerviosa, en un faro de confianza para un equipo en crisis o en una invitación silenciosa para que alguien se abra emocionalmente. Seguir desarrollando esta habilidad es un compromiso de por vida. Los seres humanos cambiamos, las culturas evolucionan, los contextos sociales se transforman, y con ello, el lenguaje no verbal también adquiere nuevos matices. Por eso, el estudio nunca termina. Puedes profundizar leyendo investigaciones recientes, observando videos con la intención de analizar gestos, practicando la vida real en lugares donde haya mucha interacción humana como aeropuertos, cafeterías o eventos. Otra excelente forma de crecimiento es el feedback. Pide a personas de confianza que te den su perspectiva sobre tu propio lenguaje corporal, porque entender cómo te perciben los demás es clave para ajustar y proyectar lo que realmente deseas comunicar. También es útil mantener un diario de observación. Anota situaciones que te llamen la atención, las señales que detectaste, lo que creíste que significaban y, si es posible, el resultado real para verificar tu interpretación. Con el tiempo, verás patrones que fortalecerán tu precisión y evitarán que caigas en interpretaciones erróneas. Del mismo modo, practicar la empatía activa te permitirá interpretar desde un lugar más humano que técnico. No olvides que detrás de cada señal hay una historia, y que tu labor no es diseccionar a la persona como si fuera un experimento, sino entenderla como un todo. Finalmente, este camino te invita a recordar que la comunicación es un puente de doble sentido. No se trata solo de leer al otro, sino también de transmitir con tu propio cuerpo el respeto, la apertura y la sinceridad que deseas recibir. La forma en que te sientas, el contacto visual que mantienes, la sonrisa que eliges dar o el espacio que decides respetar son mensajes que pueden abrir o cerrar puertas en una relación. La coherencia entre tu lenguaje verbal y no verbal será siempre tu carta de presentación más poderosa.
Si tu cuerpo y tus palabras cuentan la misma historia, tu influencia será auténtica y tu capacidad de conexión, ilimitada. En este punto, el verdadero secreto ya no está en ver lo que los demás no ven, sino en comprender lo que muchos ven, pero pocos entienden. El arte de leer mentes, como cualquier arte, se perfecciona con paciencia, práctica y propósito. Y ahora que lo dominas, la pregunta que queda es, ¿cómo vas a usarlo? La respuesta a eso definirá no solo tu éxito como lector de lenguaje corporal, sino también la huella ética y humana que dejarás en las personas que crucen tu camino. Porque el mayor poder no está en descubrir lo que los demás sienten, sino en usar ese descubrimiento para construir puentes que antes parecían imposibles. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.